Bueno, ¿cómo andan, gente? Espero que estén bien. Acá tomando un poco de sol, ya con un poco de calor con el saco este. Bien, vamos a tratar de hacerlo más breve. La clase pasada estábamos hablando de esa Europa que se expande, habíamos hablado de cómo Colón llega y se pone en contacto con este continente nuevo, que él sospecha que es un continente, pero que decide no decirle nada de esto a los reyes, no decirles que es un continente nuevo, sino sostener que llegó a China y Japón para que los reyes cumplan con la parte del contrato que tienen que cumplir. Esto es, le paguen lo que y le cumplan las cosas que le habían prometido. Obviamente los reyes no son reyes por ser buenos y generosos y no le van a pagar absolutamente nada a Colón, que va a terminar sus días amargado y pobre, reclamando hasta el último momento el pago ese que se le adeuda. Y España se da cuenta rápidamente que aquí se ha encontrado con algo muy distinto de lo que pensaba. No tiene mucha idea de la extensión. A medida que pasan los años van a tomar plena conciencia de la dimensión que tiene esto que han encontrado. Pero vamos a parar un poquito aquí, porque antes de meternos con lo que va a ser la presencia de España en América, quisiera hablarles un chiquitín de Portugal, de su proyecto de exploración y de cómo esto lo va a llevar por otro camino al lugar donde quería ir. Por eso esto va a ser más cortito. Portugal, si ustedes lo recuerdan, está pegadito al lado de España, con salida del Océano Atlántico, y Portugal lo que va a hacer es iniciar una campaña de exploración de las costas del continente africano, entendiendo que recorriendo las costas del continente africano puede llegar a la India y luego a la China. Y acá hay algo que se nos escapó, me parece, de la clase pasada. ¿Por qué España estaba buscando llegar a la China o la India en línea recta? ¿Por qué Portugal estaba buscando llegar a la India rodeando África? ¿Por qué no a través del Mediterráneo, que es ese gran mar central que tiene Europa? ¿Por qué no hacerlo a través de ahí? Bueno, todos los reinos, hoy diríamos católicos, en ese momento se decía cristianos, porque todavía no se habían separado la Iglesia Católica, no se había quebrado a partir del cisma de la Reforma, con Lutero, Calvino y compañía. Después lo vamos a ver eso. Entonces la Iglesia Católica era una sola y se llamaban cristianos. Entonces todos los reinos cristianos de Europa estaban en guerra con los reinos del Islam. ¿Qué era el Islam? Nosotros más o menos las bases de lo que es el catolicismo o el cristianismo en realidad las tenemos del año pasado. ¿Se acuerdan? Hacia el final del año, cuando hablábamos de cómo este judío llamado Jesús en Palestina había dado origen a un gran movimiento religioso que se iba a llamar cristianismo. Como una parte de esos judíos lo siguió y como otra parte no. Entonces así había nacido el cristianismo. Pero bien, en el año 600, en Arabia, ¿sí? Había nacido otra religión, una religión que incorporaba un montón de elementos del judaísmo y del cristianismo y le sumaba los propios. Esa religión es el Islam, ¿sí? Y el que practica el Islam es el musulmán. Musulmán quiere decir sometido a la voluntad de Alá. Y Alá es este Dios único, omnisciente, omnipresente, omnisapiente, que está en todos lados, que todo lo ve, todo lo conoce, que acompaña al musulmán a todos lados. El fundador de esta religión había sido Mahoma, un propietario de caravanas comerciales que había recibido, decía él, mensajes espirituales en el desierto y había logrado, junto con sus seguidores, unificar todos los cultos, los diversos cultos preislámicos de la península arábiga en uno solo. El Islam es muy parecido en algunos aspectos al cristianismo y al judaísmo, en otros no es para nada parecido, ¿sí? Lo más importante de esto sería la idea de que exige de algún modo, no exige, digamos, la idea de que la recompensa por la guerra santa es el paraíso. O sea, ¿quiénes acceden
a coexistir con Dios, con Alá. ¿Quiénes van al paraíso, al cielo? Solo aquellos que mueren en la yihad, en la guerra santa. Esto es la guerra que se hace contra el infiel, contra el que no cree en las verdades de Mahoma. Y eso había hecho que estos musulmanes que estaban en la península arábiga se expandieran rápidamente por África, por Asia Menor, ¿sí? Y en el sur de España estaban instalados también, y se pusieran en contacto con los europeos. Y allí había una guerra total, porque ninguno de los dos asumía que el otro podía llegar a tener razón. Las religiones monoteístas, a diferencia de las politeístas, ¿recuerdan lo que era monoteísta y politeísta? Monoteísta, un solo Dios; politeísta, muchos dioses. Entonces decíamos, las religiones monoteístas condenan el resto de las religiones. Para un politeísta, como tiene 15, 20, 300 dioses llegaban a tener los romanos, el hecho de que alguien crea en un dios distinto no es algo muy grave, porque dice, bueno, yo conozco 300 dioses, podría haber 301, ¿no? Los griegos habían construido un pilar en el medio de la plaza de Atenas para el dios desconocido, decían, ¿no? Porque ellos decían, bueno, conocemos un montón, pero seguramente hay algunos dioses que no conocemos. En cambio, las religiones monoteístas, que poseen un solo dios, suelen condenar al que cree en otra cosa, porque existe un solo Dios que es el único, verdadero, que va a salvar a la humanidad. El resto, todos de cabeza al infierno, en cualquiera de sus variantes. Entonces digo, esto hace que estas religiones sean mucho más complicadas, son menos contemplativas. Aparece la guerra de religión, la guerra cultural. Y la más importante de esas guerras, para estos años que estamos hablando, que es entre el 1500 y el 1800, son las guerras, es la guerra contra el Islam. ¿Sí? La guerra que se da en Europa, en esta Europa enfrentada culturalmente con un Islam que está creciendo y un cristianismo que no logra responder, ¿sí?, a esa expansión feroz del Imperio Islámico. En esa guerra los europeos habían perdido el control del mar Mediterráneo. ¿Sí? El mar Mediterráneo estaba controlado por un personaje de leyenda que era Barbarroja, un almirante a las órdenes del sultán de Constantinopla, que había puesto bajo control todas las rutas comerciales del Mediterráneo. Entonces cualquier embarcación cristiana que tratara de cruzar el Mediterráneo automáticamente era atacada y sus tripulantes vendidos como esclavos en el mercado de Argel y sus cargamentos decomisados. Por eso los europeos buscaban, sobre todo España y Portugal, buscaban una ruta alternativa que les permitiera llegar a la China y Japón por otro lado. Ahí es donde España decide encarar este viaje a través del Atlántico y Portugal lo va a hacer recorriendo la costa de África. ¿Cómo es el modelo? Y con esto vamos terminando. El modelo por el que Portugal se expande en este recorrer las costas de África. Portugal no conquista África, no funda ciudades en el interior, no manda a sus soldados allí a meterse adentro de África. Crea fortalezas portuarias para intercambiar de todo. Son fuertes, son puertos y comercian con las tribus más fuertes de África. Pero esto no tiene que darnos una imagen muy romántica, porque sobre todo lo que comercian son esclavos, ¿sí? Los portugueses llevan bebidas alcohólicas, llevan algunos objetos que no se conocían en África, y de África sacan cosas muy valiosas. Productos exóticos, piedras preciosas, materiales raros, ¿sí? Plumas, tinturas y sobre todo y fundamentalmente esclavos. Población negra que es capturada por otros pobladores de África, por tribus favorecidas por este intercambio con Portugal, son capturados por ellos y vendidos a los portugueses como esclavos. Y los portugueses los desparraman por Europa, haciéndolos trabajar hasta la muerte en sus plantaciones. Ese es el trabajo del esclavo africano. El esclavo, acuérdense que el esclavo africano se lo considera una cosa. Entonces, mientras España va llegando a América y se va acercando, y luego Colón ya se pone en contacto con América, Portugal está recorriendo África, y esto es un negocio redondo para Portugal. Está sacando muchísima cantidad de riquezas de África. Por eso es que
principalmente la exploración de España, de América, perdón, va a quedar en manos de España. Portugal va a recibir una parte, lo vamos a explicar la clase que viene esto, ¿sí? Va a recibir una parte de América para explorar, una puntita de Brasil, pero eso lo vamos a explicar la clase que viene. Por lo pronto, Portugal está recorriendo las costas de África, llevando adelante un negocio bárbaro para la corona portuguesa, porque esto le permite enriquecerse muchísimo, y acercándose lentamente y a ciencia cierta a las costas de la India y luego de allí a la China. España está lejísimo de eso. No ha encontrado esa ruta que buscaba y se ha encontrado en el medio con algo enorme, mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Piensen que Europa no es mucho más grande que un par de provincias de la Argentina. España no es más grande que la provincia de Buenos Aires. Imagínense ahora la dimensión de lo que habían encontrado. Un continente que era muchas veces Europa. Posiblemente no fueron conscientes de todas las riquezas que podían existir en estos territorios, aunque hicieron lo posible por llevárselas todas. Bien, gentes, vamos a seguir la clase que viene, espero que anden bien y que esto dure poco. Nos vemos.